Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Andrea García Jiménez y junto a mi compañera Claudia Aimee Cruz Chávez vamos a presentar nuestro examen del segundo departamental de la materia de control estadístico de la calidad. Somos del grupo 5 y M16 y somos la pareja número 4. Bueno, a mí me tocó la parte número 1, que es explicar cómo se hace un histograma y un diagrama de Pareto a mano. Empezaremos con el histograma. El paso número 1 es contabilizar el número de datos que tengamos. Esto lo vamos a representar con la letra N mayúscula. El segundo paso es buscar el dato mayor y el dato menor. Esto para en el paso número 3 calcular el rango, que es igual al dato mayor menos el dato menor. En el paso número 4 recapitulemos la N, el dato que sacamos en el paso número 1 para buscar el número de clase. El número de clase lo eliges tú y va a ser equivalente al número de barras que va a tener nuestro histograma, pero debe de estar dentro del intervalo que señala esta tabla. Para el paso número 5 tenemos que calcular el intervalo de clase. ¿Cómo se calcula? El intervalo es igual al rango entre la clase. Para los siguientes pasos tenemos que calcular el límite inferior, el límite superior y el centro de cada clase. Como ejemplo, podemos decir que el límite inferior de la primera clase sería igual al valor mínimo. El límite superior de la primera clase sería igual al valor mínimo más el intervalo de clase que ya sacamos con la división. El centro de la primera clase es igual al límite inferior más la mitad del intervalo de clase. Vamos a tomar el límite superior de la primera clase y va a ser igual al límite inferior de la segunda clase. El límite superior de la segunda clase va a ser igual al límite superior de la primera clase más el intervalo. Y el centro de la segunda clase va a ser igual al límite superior de la primera clase más la mitad del intervalo y así consecutivamente hasta concluir con el número de clases ya predeterminado. El paso número 10 va a ser realizar una tabla. Esta tabla tiene que tener 4 filas y en la primera fila vamos a poner las clases, el intervalo inferior y el intervalo superior de cada clase. En la siguiente fila ponemos el centro, que ya calculamos. En la siguiente fila vamos a poner el conteo, que es mediante rayitas. Vamos a ir contando las veces que se repite algún dato que está dentro de este intervalo que ya calculamos. Y en la cuarta fila vamos a poner la frecuencia, que es decir, contabilizamos las rayas que ya pusimos en este conteo y lo ponemos en números. El siguiente paso sería simplemente graficar. Verticalmente vamos a poner la frecuencia y horizontalmente vamos a poner las clases. Y así es como quedaría nuestro histograma. Ahora vamos a seguir con el diagrama de Pareto. Me parece importante recalcar que el diagrama de Pareto es un gráfico de barras que ayuda a identificar las prioridades y causas ya de los problemas que se generan dentro de una empresa, ya que se ordenan por orden de importancia y se separan las vitales de las triviales. Esto va a ser por un 80-20. Y los pasos para realizar este diagrama de Pareto es 1. Hacer una hoja de verificación. ¿Esto para qué? Para sacar los problemas que hay dentro. Bueno, el paso número 2 es que ya es hacer todos estos problemas ya en una tabla y ordenarlos de mayor a menor. El paso número 3 es calcular los personajes de cada uno, tanto individualmente como el porcentaje acumulado. Es decir, se va a realizar una tabla con 4 filas, la primera las fallas y al final el total, la segunda la frecuencia con la que pasa cada una de estas fallas y al final vamos a sumar todas esas. Bueno, en la segunda fila se contemplan las frecuencias, en la tercera los porcentajes individuales y en la cuarta los porcentajes acumulados. Después de esto vamos a dibujar el gráfico de barras.
con los porcentajes individuales como barras y los porcentajes acumulados como puntitos. Esto va a ser la curva representativa. Esta se va a unir al final y de acuerdo a esta curva representativa vamos a identificar los problemas vitales de los triviales. Como se ve en esta imagen, podemos ver que están las barras. Eso representaría el porcentaje individual y el porcentaje acumulado son los puntitos que se ven. El porcentaje acumulado, el más cercano al 80, serán todos dentro de ese 80 van a ser los problemas vitales y los problemas triviales son a partir de ese 80. Y bueno, con esto concluye mi parte. Muchas gracias por su atención.